Buenas, mi nombre es Miguel Montoya y en este corto video vengo a hablar un poquito acerca de las células con capacidad regenerativa, incluido en el taller de los artículos que tenemos que socializar. Bueno, para empezar, la sangre del cordón umbilical es una fuente rica en células madres, con un increíble potencial regenerativo. Como nosotros sabemos, pues cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, el método por el cual nos proporcionan la alimentación es por medio del cordón umbilical. Ese cordón umbilical contiene células con propiedades regenerativas, es decir, se puede regenerar cuando, cuando se corta, por así decirlo. Estos tipos de células pueden ser utilizados en diversas aplicaciones médicas, pues gracias a que sus notables propiedades eh, o sus estudios preclínicos han demostrado una alta capacidad para regenerar para generar tejidos y tratar diversas enfermedades. O sea que esta implicación de esas células que están en los cordones umbilicales ha trascendido más allá hacia la utilización de esas mismas células para poder encontrar cura a enfermedades o para regenerar o generar tejidos. Aunque aún, pues, como sabemos en la actualidad, enfrentamos algunos grandes desafíos antes de realizar estudios clínicos a gran escala, los avances en este campo pues prometen, ya que prometen pues revolucionar la medicina en un futuro muy cercano, ya que ustedes se imaginan el hecho de que por ejemplo, ustedes tengan cualquier accidente o que tengan una enfermedad que involucre la regeneración de tejidos, poder contar con ese material o con esa nueva inclusión de esos tejidos a través de esas células, pues sería un boom en la medicina muy interesante, por así decirlo. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Samir Cuello y yo voy a hablar sobre las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas tienen una mayor concentración en el cordón umbilical y estas son comparadas con las células que se encuentran en la médula ósea 0.1 y 0.8, CD34 más. ¿Sí? Pues bueno, el contraste entre estas dos es que en el torrente sanguíneo del cordón umbilical pues tiene un poder más replicativo y hay más células madres que en la médula ósea. Bueno, esto se debe a que el cordón umbilical está en una etapa de crecimiento más inmadura que de la médula ósea y por eso es que tiene mucho más poder replicativo que la médula ósea. Bueno, ahora voy a hablar sobre las células mesenquimales. Las células mesenquimales son unas células madres capaces de identificar células no hematopoyéticas y son las células ideales para las células CD34+, ya que estas células cumplen las funciones que todas esas células cumplen, son como un tipo de ayuda y también son capaces de diferenciarse así hacia otros organismos. Pues bueno, las células mesenquimales son de gran ayuda y también en la economía pues se ha demostrado que son muy buenas porque tienen beneficios a nivel, disculpe aquí, neuronal, hepático, osteoblástico y cardíaco. Bueno, y esa es la importancia de las células mesenquimales, pues que son células que, o sea, tienen un uso, o sea, múltiple, tienen un uso muy alargado, tienen un campo amplio para poder, por así decirlo, trabajar. Buenas, hoy les vengo a hablar sobre las células madres somáticas. Bueno, se han descubierto células en la sangre del cordón umbilical que poseen características similares a las células madres embrionarias. Este hallazgo es significativo ya que sugiere que la sangre del cordón umbilical puede ser una fuente viable de células madres pluripotentes. Estas células podrían tener aplicaciones importantes en lo que es la medicina regenerativa, proporcionando nuevas oportunidades para el tratamiento de diversas enfermedades y lesiones mediante la generación de diferentes tipos de tejidos. Las células obtenidas del tejido adiposo. El tejido adiposo se ha destacado como una fuente alternativa de células madres debido a su facilidad de extracción y su alto contenido de células madres mesenquimales.
En comparación con la médula ósea, estas pueden expandirse de manera similar o superior a la de la médula ósea y tienen una capacidad de diferenciación, estimulación de la angiogénesis y modulación de la inflamación igual o superior. Estudios en animales han demostrado mejoras significativas en patologías como las lesiones de cartílago y de hueso, utilizando células adiposas autólogas. Si estos resultados se aplican en humanos, podrían ofrecer tratamientos seguros y efectivos sin riesgo de reacciones. Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos se han centrado en células derivadas del tejido adiposo, dejando un vacío en el conocimiento sobre los efectos clínicos del lipoaspirado completo. Hola a todos, mi nombre es Brian Arias. Yo les hablaré un poco sobre las células madre mesenquimatosas. Principalmente les hablaré de 5 principios que son supremamente fundamentales y que en cierta parte pues tienen relación con el tejido adiposo. Les hablaré del descubrimiento inicial, y es que la fracción vascular estomacal del tejido adiposo es una fuente activa de precursores adiposos similares a los fibroblastos, pues que son capaces de diferenciarse en el tejido adiposo funcional. Avance clave en el 2001 de las células madres mesenquimatosas fue que aquí, exactamente en este año, pues se descubrió que las células madres mesenquimatosas en el tejido adiposo pueden diferenciarse en varias líneas celulares: adiposas, musculares, cartilaginosas y óseas. Esto amplió el uso de estas células en la investigación y también en la aplicación clínicas. Ahora, comparaciones con la médula ósea. Y es que las células madres mesenquimatosas del tejido adiposo, una vez expandida en in vitro, tienen marcadores de superficie similares a la célula madre mesenquimatosa de la médula ósea, lo que significa o lo que sugiere que estas aplicaciones pues son similares en terapias celulares. Les hablaré ahora sobre el aislamiento, y es que las células madres mesenquimatosas pues se pueden aislar del fluido de aspirado de la liposucción, y destacando el potencial del tejido adiposo como fuente rica y accesible. Este método facilita insertos autólogos, reducción de riesgo en rechazo inmunológico, y por último tenemos el potencial clínico, y es que el tejido adiposo es una fuente muy valiosa de las células madres mesenquimatosas, con un gran potencial para las aplicaciones clínicas, especialmente en terapias regenerativas. Y pues estos avances abren nuevas vías para los tratamientos innovadores basados con las células madre. Continuando con lo hablado, les hablaré un poco sobre las células progenitoras endoteliales y lo que es su fuerte relación con el tejido adiposo. Las células progenitoras endoteliales en el tejido adiposo son muy cruciales para la reparación, como lo que es el mantenimiento de los vasos sanguíneos. Estas células, como la CD34+ y la CD134, pueden formar nuevos vasos sanguíneos y regenerar el tejido vascular dañado. Les hablaré ahora de otro aspecto que es muy fundamental e importante, y es que el potencial terapéutico. Estas células producen factores de crecimiento como la IGF-1 y lo que es también la HGF-1, que promueven la angiogénesis y la regeneración vascular. Investigaciones
sugirieron que podrían tratar de enfermedades vasculares como la aterosclerosis. Y otro aspecto fundamental son los desafíos y a futuros que esto puede contraer. Aunque los estudios en animales son muy prometedores, se necesitan más investigaciones para su uso clínico. En humanos, enfrentando desafíos regulatorios y de seguridad. Por último, podríamos decir que las células progenitoras endoteliales en el tejido adiposo tienen una gran potencial en medicina regenerativa y en el tratamiento de enfermedades vasculares. Yo les voy a hablar sobre los monocitos y macrófagos reguladores del sistema inmune. Los monocitos y macrófagos presentes en la fracción vascular estomacal del tejido adiposo desempeñan un papel importante en la regulación del sistema inmune. Estos macrófagos, que constituyen aproximadamente el 10% de dicha fracción, poseen una capacidad antiinflamatoria significativa, caracterizada por la alta expresión de IL-10 y del antagonista del receptor IL-1. Esta capacidad es especialmente notable en macrófagos con fenotipo M2, común en condiciones de inmunosupresión como tumores, síndromes antiinflamatorios, POX, sepsis y macrófagos residuales asociados al embarazo. Inicialmente se creía que la cantidad de macrófagos en el tejido adiposo estaba directamente relacionado con la inflamación crónica de bajo grado observada en pacientes obesos. Experimentos demostraron que los adipocitos podían inducir la secreción de TNA-alfa por los macrófagos in vitro. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que los adipocitos pueden liberar TNA-alfa y leptina por sí mismos, estimulando a los macrófagos a secretar mediadores inflamatorios. Estos hallazgos le abren la puerta a posibles tratamientos terapéuticos utilizando macrófagos extraídos del tejido adiposo debido a su capacidad antiinflamatoria. Más sin embargo, es necesario realizar estudios clínicos a gran escala con parámetros de evaluación bien definidos para confirmar estas propiedades y su utilidad en tratamientos futuros. Y por último, le voy a hablar sobre las células T reguladoras. Estas son células esenciales para la modulación del sistema inmune y se puede generar bajo ciertas condiciones, como la activación de células T sin coestimulación, resultando en células inmunosupresoras CD4, CD25. En el tejido adiposo, la falta de coestimulación debido a la actividad antiinflamatoria de los macrófagos M2 favorece la formación de las células T. Una vez formadas, estas células mantienen a los macrófagos en el fenotipo M2, creando un ciclo de retroalimentación positivo. Además, el tejido adiposo contiene células mesenquiales que secretan TGF-beta y IL-10, factores cruciales para la generación de las células T. Las células mesenquiales tienen la capacidad de inducir a la formación de las células T de manera autónoma. Las células madres, incluidas las células T, poseen propiedades inmunosupresoras, inmunoreguladoras, angiogénicas y regenerativas, a los que se hace prometedoras para futuros tratamientos médicos. Las fuentes de estas células, como el tejido adiposo y los cordones umbilicales, son accesibles y éticamente no problemáticas. Estas células pueden ser fácilmente expandidas en un laboratorio. El tejido adiposo se puede obtener mediante una mini liposucción, un procedimiento sencillo y de bajo riesgo, mientras que los cordones umbilicales se pueden obtener de forma universal. En ambos casos es esencial utilizar procedimientos estandarizados para evitar la contaminación y maximizar el aprovechamiento de las células. En resumen, las células T reguladoras y las células madre ofrecen un gran potencial terapéutico para futuros tratamientos, destacando la accesibilidad, seguridad y efectividad en aplicaciones médicas. Muchas gracias.